La carrera inesperada. Era un día luminoso y soleado en Radiador Springs, el pequeño pueblo que Rayo McQueen, el famoso coche de carreras, llamaba hogar. Ese día había un aire de emoción en el pueblo. Rayo había decidido organizar una carrera no oficial con algunos de sus amigos más próximos. «Hola, amigos», rugió Rayo, su pintura roja brillando bajo el sol caliente de la tarde. «Estoy pensando en una pequeña carrera, solo por diversión. ¿Alguno de ustedes se unirá?» La mayoría de sus amigos estuvieron de acuerdo y se enlistaron en la carrera. Maté, su leal grúa y mejor amigo, también decidió unirse, aunque sabía que sus habilidades de carreras no estaban a la par de Rayo. Pero el pensamiento de pasar un rato divertido con sus amigos lo puso en el mejor de los ánimos. Al poco tiempo, la carrera comenzó y Rayo tomó la delantera. Tan absorto estaba en alzarse con la victoria que no se percató de cuán lejos se adelantó del resto. Y fue justo entonces cuando un parpadeante coche de policía apareció a lo lejos en su espejo retrovisor. «Tienes que estar bromeando», murmuró Rayo, reconociendo al sheriff de Radiador Springs. Sabiendo que la carrera no oficial podría meterlo en problemas, decidió escapar del sheriff. Aceleró, sus ruedas chirriando en la pista a medida que giraba para tomar un camino secundario. Su corazón rugía al igual que sus motores, mientras la adrenalina fluía por sus tubos de aceite. Rayo sabía que no estaba haciendo lo correcto, pero odiaba la idea de decepcionar a sus amigos al cancelar la carrera. Además, el pensamiento de ser atrapado por el sheriff conllevaba un poco de emoción y riesgo, que de alguna manera despertaba el espíritu competitivo en él. Lo que no consideró era que el camino secundario, lleno de giros inesperados y trampas de arena, era mucho más difícil de manejar a alta velocidad que la pista de carreras. Era el comienzo de un capítulo emocionante y humorístico que lo llevaría tanto a él como a sus amigos a través de una serie de interesantes situaciones de «Atrápame si puedes» y más. Ese día, a través de sus acciones, Rayo estaba a punto de enseñar accidentalmente a sus amigos y jóvenes espectadores una lección valiosa sobre el respeto a las reglas y la importancia de tomar decisiones responsables. Capítulo 2. Perseguido en la pista secundaria. Rayo McQueen, con sus ruedas aún girando a toda velocidad, continuó por el camino secundario. A diferencia de las bien pavimentadas pistas de carreras, esta carretera estaba llena de baches y giros inesperados. Rayo se mantuvo en alerta, evitando las rocas salientes y saltando por encima de los hoyos irregulares en el camino. Mientras tanto, el sheriff no se quedó atrás. Con sus luces parpadeantes y la sirena a todo volumen, el veterano coche de policía perseguía a Rayo por el desconocido camino secundario. «Rayo McQueen, este no es un circuito de carreras», gritó, pero su voz se perdió en el viento. De vuelta en la carrera, la noticia de la persecución del Rayo por parte del sheriff había llegado a los demás corredores. Mater, preocupado por su amigo, decidió ir en su ayuda sin dudarlo. «Rayo necesita mi ayuda, no puedo dejarlo solo», exclamó Maté, girando su rústica carrocería hacia el camino secundario. Ese día, Rayo aprendió una valiosa lección sobre la importancia de respetar las reglas y considerar las consecuencias antes de actuar. Se dio cuenta de que las carreras no siempre tienen que ver con ganar a toda costa, sino también con ser un buen modelo a seguir para los más jóvenes que lo ven como un héroe, y eso incluye seguir las reglas y actuar de forma responsable. Capítulo 3. Enfrentándose a la realidad. En Radiador Springs, la preocupación por Rayo McQueen era palpable. Sus amistades, lideradas por Maté, se reunieron para discutir la situación. Maté, con una expresión determinada que rara vez se veía en su rostro normalmente alegre, decidió que tenía que llevar a Rayo de vuelta a casa. Mientras tanto, Rayo seguía atravesando la carretera secundaria, con el sheriff aún en sus talones. Pero con cada minuto que pasaba, el coche de carreras comenzaba a darse cuenta de las implicaciones de sus acciones. La emoción inicial de la travesura había desaparecido. Lo que quedaba era la comprensión de que había roto las reglas y había causado preocupación a sus amigos. Finalmente, Rayo tomó una decisión.
Hizo una maniobra brusca y detuvo su carrera frenéticamente, girando en el lugar y regresando por el camino secundario hasta encontrar al sheriff. El sheriff, sorprendido al ver a Rayo volviendo, disminuyó la velocidad. «Rayo McQueen, ¿te rendiste?», preguntó, sonriendo ligeramente. Sin contestar, Rayo simplemente asintió con tristeza, sus luces de neón parpadeando. Asimismo, dio retroceso hasta que se colocó detrás del coche de policía, listo para ser escoltado de regreso a la ciudad. Mientras guiaba a Rayo hacia Radiador Springs, el sheriff no pudo evitar sentir cierto respeto por el coche de carreras. Pocos tenían el valor de enfrentar la música después de causar tanto alboroto. Pero justo ahí estaba Rayo McQueen, demostrando que era más que un coche de carreras arrogante. A su regreso, Rayo recibió una calurosa bienvenida de sus amigos. Todos estaban aliviados de verlo de vuelta y a salvo. Incluso Maté resopló aliviado, su capa de preocupación finalmente desvaneciéndose. Esa noche Rayo aprendió una valiosa lección. Las acciones tienen consecuencias, y para ser un buen modelo a seguir, tenía que respetar las reglas, sin importar la situación. Dejándose llevar por el suspenso y el humor de la situación, había olvidado este hecho crucial. Pero su experiencia lo hizo más sabio y más dispuesto a tener en cuenta las reglas en el futuro. Capítulo 4. Las consecuencias. El rugido de los motores aún resonaba en los oídos de Rayo. A salvo en Radiador Springs, junto a sus amigos, el coche de carreras brillante y rojo registraba las emociones y las lecciones del día. Y mientras el polvo se asentaba, se dio cuenta de que había otro capítulo todavía por delante. Las consecuencias. Al amanecer, el sheriff convocó a todos los residentes de Radiador Springs al centro del pueblo. Rayo se encontraba frente a ellos, su pintura llena de barro y cicatrices de su carrera imprudente. Reconociendo su infracción, se disculpó con cada uno de sus amigos. Su gran corazón y humildad ayudaron a aligerar el ánimo de sus amigos que aún estaban preocupados. Luego, el sheriff se puso de pie para anunciar el castigo de Rayo. El coche de policía, pese a su seriedad, no podía ocultar un pequeño brillo de respeto en sus ojos. Rayo McQueen, por organizar una carrera ilegal y huir de un oficial de la ley, serás responsable de realizar trabajos comunitarios, anunció el sheriff. Parpadeando, Rayo no pudo evitar sentir alivio. Mirando hacia donde estaban sus amigos, pudo ver a Maté dar un suspiro aliviado. Aunque no esperaba el castigo, entendía que debía recibir uno por su imprudencia. Entonces, se le asignó la tarea de repavimentar la carretera que había dañado durante su carrera. Aceptó el castigo con gracia, sabiendo que era la oportunidad perfecta para redimirse a los ojos de sus amigos y de sí mismo. Aprendió que incluso los héroes tienen que enfrentar las consecuencias de sus errores, y esa era una enseñanza valiosa que llevaba consigo. El humor, la aventura y la adrenalina del día trajeron diversión, pero también una valiosa lección de vida para todos los involucrados: el respeto por las reglas y la importancia de entender que todas las acciones tienen consecuencias. Rayo McQueen, aunque era un famoso coche de carreras, también era un estudiante en la escuela de la vida. Y ese día, sin duda, había aprendido una lección que no olvidaría. Capítulo 5. La redención de Rayo McQueen. Con una renovada sensación de propósito y determinación, Rayo se puso a trabajar en la carretera que había dañado. Era un trabajo difícil, especialmente para un coche de carreras que estaba acostumbrado a la sensación del viento en su carrocería y la emoción de cruzar la línea de meta. Pero Rayo no se desanimó. Recordaba su error y aceptó su castigo con humildad y gracia. Los residentes de Radiador Springs observaban a Rayo cuando trabajaba en la carretera. Maté, con una expresión de orgullo y alivio en su rostro oxidado, se sentó al borde de la carretera, animando a su amigo. Los amigos de Rayo se turnaban para traerle agua y aceite, mostrándole que a pesar de su error, aún seguían a su lado. El sheriff también observaba desde la distancia, apreciando el esfuerzo de Rayo en enmendar su error. Notó que Rayo ya no era simplemente un coche de carreras egoísta y codicioso. Se había convertido en un coche más maduro y considerado. Día tras día,
Rayo trabajó en la carretera, esforzándose por hacerla incluso mejor que antes. A medida que la carretera se transformaba, también lo hacía Rayo. Comprendió que no siempre se trataba de la carrera, también se trataba de hacer lo correcto. Finalmente, después de muchas semanas de arduo trabajo, la carretera estaba terminada. Brillaba como nueva bajo el ardiente sol de Radiador Springs. Mirándola, Rayo no pudo evitar una sensación de satisfacción. Había hecho algo bueno por la ciudad que había perjudicado. Los residentes de Radiador Springs aplaudieron a Rayo. Había demostrado ser más que un coche de carreras. Se había convertido en un héroe a su manera, reconociendo sus errores, asumiendo las consecuencias y trabajando para corregirlos. En la fiesta de celebración esa noche, Rayo se encontraba rodeado de amigos, riendo y compartiendo historias. A su lado, Mate bromeó. «Espero que no hagas más carreras ilegales, amigo. No quiero que destruyas de nuevo las carreteras que acabas de construir». Rayo rió, sabiendo que estaba en deuda con sus amigos y Radiador Springs. Había aprendido una lección crucial y una valiosa. Todas las acciones tienen consecuencias, y el verdadero carácter de alguien se revela no cuando comete un error, sino cuando se enfrenta a las consecuencias de ese error. Y así, la historia de la redención de Rayo McQueen llegó a su clímax. Aunque el camino fue difícil y desafiante, Rayo demostró que con humildad y trabajo duro, uno puede superar cualquier obstáculo y aprender valiosas lecciones de vida.